Hola, mi nombre es Daniel y soy profesor de matemáticas en un instituto del sur de Madrid. Bienvenidos a este vídeo del canal Las Mates de Dani. Este canal nació a la sombra de la colección de libros Aprobar Matemáticas es fácil si sabes cómo, que son unos libros con ejercicios resueltos de distintos cursos que he escrito. Posteriormente empecé a explicar algunos ejercicios de oposiciones, ya que bastantes se podían usar en bachillerato. Si te gustan los vídeos, puedes suscribirte al canal pulsando suscribirme e introduciendo tu cuenta y clave de Gmail, ya que YouTube es propiedad de Google. Además, puedes recomendar los vídeos de secundaria del canal a tus alumnos. En la web aprobarmatematicasesfacil.es puedes encontrar materiales gratuitos de mis libros y ordenados por cursos los enlaces a los vídeos de este canal. En este vídeo resolvemos un problema del País Vasco del año 2016 de la especialidad de geometría. El enunciado del problema que vamos a resolver es este. Partimos de un triángulo de vértices MNP, alargamos sus lados para construir un nuevo triángulo ABC, de tal forma que los puntos del triángulo original son respectivamente los puntos medios de los segmentos AN, BP y CM. Nos piden calcular la relación entre las áreas de los dos triángulos. Vamos a resolver este problema mediante geometría analítica, es decir, vamos a dar coordenadas, vamos a calcular áreas y vamos a ver cuánto vale el cociente de esas dos áreas de los triángulos. En primer lugar, vamos a empezar a dar coordenadas al triángulo de vértices M, N y P. Mediante una traslación, una rotación y una simetría, si es necesario, esta última, podemos colocar los vértices en uno de ellos en el origen de coordenadas. El segundo de ellos lo podemos colocar en el semieje positivo de las X y el tercero lo podemos colocar en el primer cuadrante. Si el triángulo original es rectángulo y hemos puesto el punto M, que sea el vértice del ángulo recto, en el origen, la B podría ser 0. Pero tanto A como C los podemos tomar positivos mediante la traslación, rotación y simetría que hemos dicho antes. ¿Esto se puede hacer siempre? Sí. ¿Por qué? Porque tanto las traslaciones como las rotaciones como las simetrías son isometrías. ¿Eso qué quiere decir? Son transformaciones del plano que no modifican las distancias y por tanto no modifican las áreas. La única transformación del plano que no podríamos hacer sería una homotecia. Es decir, una ampliación o una reducción de lo que es el dibujo, porque eso lo que haría sería transformar el área. Entonces lo que tenemos es este triángulo de aquí, el punto M, el origen de coordenadas, el punto N en el semieje positivo, el punto P en el primer cuadrante. Ahora lo que queremos es encontrar las coordenadas de los puntos A, B y C en función de los parámetros A, B y C minúsculas. Para ello lo que hago es lo primero, dar coordenadas incógnitas a cada uno de los puntos. A las coordenadas del punto A le llamamos AX y AY, a los del B, BX, BY y a los del C, CX, CY. Y lo que vamos a hacer es utilizar la condición de que los vértices del triángulo son puntos medios de unos segmentos que nos han dicho. En primer lugar vamos a considerar que el punto M, el origen de coordenadas, es el punto medio del segmento AN. El punto medio del segmento AN se calcula como siempre coordenadas de cada uno de los dos puntos sumadas y dividido entre 2. Las coordenadas del punto A son AX, AY, las coordenadas del punto N son A0. Y esta operación de aquí la igualamos al punto M, que sabemos que es el punto medio por enunciado. Lo que hacemos es despejar AX y despejamos AY. Lo que obtenemos es que el punto A tiene coordenadas menos A0. De igual manera, el punto N es el punto medio del segmento BP. Coordenadas del punto B más coordenadas del punto P dividido entre 2 tienen que ser igual a las coordenadas del punto N. Por tanto, lo que tenemos es que las coordenadas del punto B son 2A menos B y menos C. Por último, el punto P es el punto medio del segmento CM. Por lo tanto, coordenadas del punto C más coordenadas del punto M divididas entre 2 nos tiene que dar igual a las coordenadas del punto P. Si despejamos, lo que tenemos es que las coordenadas del punto C son 2B, 2C. Ya tenemos
todos los puntos que están implicados en este ejercicio. Hacemos un dibujo y lo que tenemos es este de aquí. Lo que debemos hacer ahora es calcular el área del triángulo grande, ABC, el área del triángulo pequeño, MNP, y posteriormente dividir esas dos áreas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya que tenemos coordenadas, vamos a calcular distancias y vamos a calcular longitudes de segmentos. Esto lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. La primera de ellas vamos a utilizar geometría bidimensional de nivel primero de bachillerato, y en la segunda forma vamos a utilizar geometría tridimensional. Lo que vamos a hacer es meter nuestro triángulo en el plano z igual a 0 y a partir de ahí operar. Comenzamos con el primer método. Vamos a calcular el área del triángulo ABC de dos maneras. El área del triángulo MNP no vale la pena hacerlo de dos maneras porque es muy sencilla de calcular tal y como hemos elegido los puntos. Vamos a tomar el segmento AB, este de aquí abajo, como base del triángulo. Por tanto, la altura va a ser la distancia del punto C al segmento AB, que lo que vamos a hacer es calcular la recta que contiene a los puntos A y B, o que pasa por A y B. Para ello observamos que el vector director del vector AB es 3A menos B y la segunda componente es menos C. Por tanto, la ecuación continua de la recta que pasa por A y B es esta que tenemos en pantalla, pero para calcular la distancia nosotros lo que queremos es la ecuación implícita. Pues bien, la calculamos, para ello multiplicamos en cruz, pasamos todos los términos a la izquierda y tenemos esta ecuación de aquí. No voy a molestarme en quitar este paréntesis porque queda así mejor. Los cálculos son más sencillos que si empezamos a multiplicar a lo loco. Bien. Por un lado tenemos que la base del triángulo hemos dicho que es el lado AB, su longitud coincide con el módulo del vector, que es raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Como he dicho antes, no voy a desarrollar estos paréntesis porque no vale la pena. Porque luego esta misma raíz nos va a aparecer otra vez y se van a simplificar, así que no me complico. Por otro lado, la altura es la distancia que hay de la recta AB, la que pasa por estos dos puntos, hasta el punto C. Esa distancia se calcula sustituyendo las coordenadas del punto C en la ecuación implícita que tenemos de la recta R. Tomamos valores absolutos y dividimos entre el módulo del vector normal a esta recta de aquí, que es de nuevo el vector AB. Hacemos las operaciones. Tanto A como C son números positivos, por lo tanto este número de aquí es positivo y ya podemos olvidarnos del valor absoluto. Si ahora utilizamos la fórmula que conocemos de siempre del área del triángulo, tenemos que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. La base es esta raíz de aquí, la altura es esta fracción de aquí y lo que tenemos es que efectivamente se va esta raíz con esta raíz. Y por tanto lo que nos queda es esta fracción de aquí. El área del triángulo es 7 por A por C dividido entre 2. Voy a explicar cómo hacer el área de este triángulo de una segunda manera y luego después ya remato el ejercicio. La segunda manera que tenemos para calcular el área de un triángulo es utilizar el producto vectorial. Pero claro, para el producto vectorial nosotros lo que necesitamos es tener dos vectores en R3, o mejor dicho un triángulo en R3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a meter este triángulo en el plano z igual a 0, es decir, los puntos van a ser los mismos pero poniendo un 0 como coordenada z en todos ellos y por tanto ya tendremos un triángulo en el espacio. Y a partir de ahí vamos a hacer lo mismo que hacemos en segundo de bachillerato para calcular ese área. Por tanto, ahora lo que tenemos es que el vector AB es el mismo que teníamos antes, pero con componente z igual a 0. Y el vector AC lo calculamos componentes de C menos componentes de A y nos queda este de aquí. Por tanto, el área del triángulo grande es producto vectorial, tomamos el módulo y dividimos entre 2. El producto vectorial AB por AC es este de aquí.
nos queda 7 por A por C por el vector K, y como el vector K es un vector unitario, tenemos que el módulo de este producto vectorial es 7 por A por C. Por tanto, de nuevo, dividiendo entre 2, lo que tenemos es que este área mide 7 por A por C partido de 2. Obviamente es la misma expresión que hemos obtenido de la primera manera. Ahora vamos a acabar el ejercicio. Lo que nos falta por calcular es el área del triángulo MNP, es decir, el pequeño que está sombreado en el centro del dibujo. Observamos que el lado MN está sobre el eje, por tanto, si tomamos este lado como base, la altura será la distancia que hay del punto P al eje horizontal, es decir, la componente Y del punto P. Por tanto, el área de este triángulo es base, que es A, la distancia de estos dos puntos es A, la altura es C, por tanto el área es A por C partido de 2. Si dividimos entre el área que teníamos antes, lo que obtenemos es que 7 por A por C entre 2 y dividido todo ello entre AC medios es 7. Es decir, independientemente del triángulo original, lo que tenemos es que el área entre estos dos triángulos, el cociente de las áreas, perdón, es siempre 7. Ahora, bueno, estos dibujos, como podréis observar, los he hecho con GeoGebra. Aquí tenemos algunos ejemplos concretos en los que he dado unos valores concretos a estos triángulos, a estos vértices. He calculado con GeoGebra el otro triángulo, he calculado el área y observamos que en todos los casos nos queda que el cociente es 7. Obviamente no nos vale llegar al ejercicio de oposición y decir que como tengo un par de triángulos que nos queda que el cociente es 7, ya siempre es 7. Siempre debemos hacer una demostración con parámetros para que sea correcta. Si no, nos van a decir que lo que hemos hecho es resolver algún ejemplo particular y posiblemente no nos den nada o casi nada del ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimo ánimo con las oposiciones.